Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este pingüino. Es un paso a paso muy sencillo y la verdad es un muñeco muy fácil de realizar. Espero que me acompañen en todo el video para que puedan aprender a realizarlo conmigo. En esta ocasión quiero saludar a varias personas que de pronto están participando en los chats, como en este momento que debe haber varias personas aquí en la parte del lado en YouTube participando y saludando a ellos. Muchos besos y abrazos y agradecimientos de que nos acompañen en cada uno de nuestros videos. En esta ocasión quiero saludar a María Martinica, que estaba muy pendiente de los videos. También a nuestros miembros del canal, que tenemos nuevos. Está Maggie Espinosa, está Daniel y Kay de Florida, Marisol Díaz Escobar, Mila Vargas, Irma Cardona, Catherine Burro. A todos ellos muchas gracias por el apoyo y a ustedes por estar aquí en este momento acompañándonos en todo el proceso de este muñeco, este pingüino navideño. Te recuerdo que si te gusta este proyecto nos regales tu me gusta allí en la parte baja, te suscribas en el botón rojo que es totalmente gratis, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de este y todos los videos que nosotros compartimos y déjanos tu comentario para saber qué te pareció. También compártelo en todas tus redes sociales, Facebook, WhatsApp, donde desees compartirlo para que muchas personas aprendan a realizar estos sencillos proyectos. Entonces, comenzamos un nuevo video aquí en Arte en tus manos. Y listo amigos, entonces estos son los materiales que necesitamos para realizar el pingüino que vamos a hacer en este paso a paso. El material es fieltro o paño lensi, si cualquiera de los dos, en realidad dicen que es lo mismo. Entonces en color blanco, negro, que es lo principal, un poco de naranja, color piel, ese también es fieltro, color piel o carne. Y vamos a utilizar de este fieltro que está escarchado si de pronto necesitan hacer el gorro o la bufanda. Yo tengo aquí unos que hice hace mucho tiempo, los tejí con hilo para tejer, hilo crochet, hice el gorro y también la bufanda, lo voy a utilizar para este proyecto, pero si ustedes no tienen la habilidad en este momento de poderlos bordar, a veces también los venden listos. La verdad estuve buscando unos que ya venden listos, pero no lo sabía, esta vez no lo sabía. Entonces si no tienen, pueden utilizar una tela escarchada o que tengan algún estampado bien lindo para hacerle lo que corresponde al gorro y la bufanda. Y los correspondientes a los colores que vamos a utilizar. Un pompón si van a utilizar tela normal para hacer el gorro, silicona caliente, tijeras, alfileres y también vamos a comprar de estos ojos para la expresión. Si no los encuentran, pueden utilizar de pronto la misma forma y hacerlos en fieltro, ¿sí? Yo también estoy un poco indecisa, no sé, al final miraremos si los voy a poner o no. Y recuerden que la lista de materiales, al igual que el enlace donde encuentran los moldes, se los dejo aquí en la parte baja, allí en la descripción. Pueden dar clic y allí aparece el enlace de los moldes y también la lista de materiales. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí adelanté un poco lo que tiene que ver con cortar los moldes, que de pronto es un poco más sencillo. Aquí están, por ejemplo, los recortan y luego de recortarlos pasamos a la tela dejando 1 centímetro de tolerancia por donde vamos a hacer la costura. Para el cuerpo son 2 piezas, para los brazos, ¿sí? O lo que tiene que ver con las especies de alas que los pingüinos tienen son 4 piezas, 2 negros y 2 blancos. Aquí los tengo. 2 negros y 2 blancos, uno para cada brazo. Esta es la pechera, la parte que va en la parte del cuerpo, que se ve blanco. Estas son las patas, son 4 piezas. Aquí, como pueden ver, tengo el molde, tengo aproximadamente entre 5 y 1 centímetro de tolerancia. Son 4 para las patas, para la cabeza son 2. El pico, el molde lo comparto de doble, o sea, aquí está la tela doblada y lo corté con este molde. Estos son unos cachetes que le voy a hacer al pingüino, entonces son también dobles, entonces ustedes cortan así y esta la tela en total cuando la cortan son 2 porque tiene 2 cachetes el pingüino. Entonces con estos ya cortados vamos a enhebrar hilo y vamos a empezar a coser.
¿sí? Puntada, ya saben que pueden hacer puntada recta, que sea pues bien trabajado, que no se nos vaya a salir el algodón siliconado, que entre los materiales se me olvidó. Pero recuerden que yo siempre allí en la descripción les dejo el enlace. El cuerpo, cuando lo vayamos a coser, cosemos por todo el contorno y en la parte superior dejamos el orificio por donde vamos a hacer el relleno, para luego dar la vuelta. Bueno, aquí ya terminé de coser, de pronto se puede notar un poco acercando la cámara de que ya hice la costura por todo el contorno y en la parte superior dejé una pequeña abertura por donde voy a voltear la pieza luego y procedo a rellenar. Ahora voy a hacer lo mismo con los brazos, ¿sí? Recuerden que va una pieza blanca y otra negra. Lo mismo también haré con la cabeza. Hay una parte que es un poco más pequeña, esa parte va hacia arriba, la parte más ancha va hacia abajo. También le voy a hacer el mismo proceso y también a las patas. Entonces por ejemplo, este paso a paso, esta parte de este proyecto, entonces les explico qué voy a hacer para no enseñarles todo el proceso de estar cosiendo, porque es lo mismo para todas las piezas. Entonces empiezo a coser y les voy a enseñar entonces cómo queda ya listas ellas cosidas. Una cosa que de pronto sí no se me debe olvidar, los brazos, para que no quede en la costura de pronto esta parte con el añadido del final, podemos hacerlo en un lateral, ¿sí? Por ejemplo, hacemos aquí, empiezo todo el contorno y el espacio para dar la vuelta, para dar de que quede al derecho la pieza, la voy a dejar en los laterales. Bueno, aquí como pueden ver entonces ya cosí todas las piezas, ya les había enseñado del cuerpo, también inicié mostrándoles cómo serían los brazos, ¿sí? Ahora les voy a dar vuelta a todas las piezas, la cabeza igual, dejé en la parte baja un orificio para dar vuelta, esta corresponde a lo que es el pico, las patas, también les mostré creo ahora antes de esta parte, aquí dejé también un orificio, pero en esta parte tomé, ¿sí? Que las patas hay como un dedo más largo, entonces en esa parte fue donde dejé el espacio para poder dar vuelta a las patas. ¿Por qué? Porque las patas quedan en esa posición, entonces no se va a notar en el momento en que hagamos el relleno y la costura ya para que quede sellada. Estas hacen parte de las mejillas, de los cachetes del pingüino, entonces lo que hice fue coser por todo el contorno y dejé un orificio en uno de los lados para poder dar vuelta. Entonces eso es lo que voy a hacer en este paso. Voy a empezar a poner las piezas en su lugar y comenzaríamos también a rellenar para dar ya forma a cada una de ellas y empezar ya a pegarlo o a coserlo dependiendo como quiera cada uno. Mira que por lo menos aquí queda este dedo, se ve que es un poco más grande, entonces indica que esta va a ser la pata.
¿sí? Del lado izquierdo, o si lo volteamos así sería la de su lado derecho, y entonces empezaríamos también a rellenar. Bueno, aquí entonces ya tenemos cada una de las piezas rellenas, ¿sí? Ahorita vamos a sellar todos estos orificios. Aquí están las patas también, están las alas, los cachetes. Este sí ya lo rellené solo un poco y cerré la costura. Estas dos se van a encontrar en algún momento en la cara. Entonces aquí ya los tengo listos. También el pico ya lo rellené. ¿Sí? Ahora lo voy a zurcir, no lo voy a coser de un lado al otro ni lo voy a aplastar, sino que lo voy a zurcir para que dé una forma redonda y así nos quede perfecto para pegarlo luego a la cara. Y entonces, no siendo más, voy a coser entonces estas partes. Aquí está la pata, está el orificio por donde rellené, entonces voy a sellar. Y así con todas las otras piezas. Bueno, aquí entonces tengo ya todas las piezas totalmente rellenas, ya están selladas también en las partes superiores, en los lados, dependiendo de donde se haya dejado el orificio para rellenar. Y ya con ellas listas, ya estamos pronto a empezar a armarlo. Pero antes voy a poner esta pieza blanca aquí en el cuerpo, en todo la frente del cuerpo, para hacer ese contraste de color, ¿sí? El contraste de color así entre el blanco y el negro. Lo voy a sostener con alfileres
y entonces procedo a coser. ¿Qué puntada voy a hacer? Puntada festón, para que quede mucho más bonito, quede más decorado, y mientras tanto lo sostengo aquí con estos alfileres para que no se vaya a mover. Bueno, así queda entonces ya totalmente unido. Aquí les hago un acercamiento para que vean cómo queda la pieza. Ahora entonces ya vamos a empezar a unir. Pueden hacerlo si gustan con hilo y aguja. Yo, para acelerar un poco el paso, lo voy a hacer con silicona. Aquí tengo las patas, como las pueden ver. Estos se ven, estos dedos más grandes, entonces voy a hacer como una unión así. Entonces voy a poner silicona caliente y los voy a pegar. Recuerden siempre que es importante sostener hasta que seque muy bien. Entonces ya luego, cuando esté totalmente seco, vamos a unir el cuerpo a las patas así. Pero entonces primero debemos esperar a que este seque. Bueno, ya están secas y mientras se secaba estaba mirando. Si quieren lo pueden poner así o lo pueden poner sobre las patas. La verdad me parece que sobre las patas se ve mucho más lindo. Entonces voy a aplicar bastante silicona aquí en la base. Ustedes, como les digo, lo pueden poner las patas como les estaba explicando hace un momento o como lo voy a poner ahora. Ya es decisión de ustedes. Y recuerden que cuando ponen las piezas deben sostener muy bien, ¿sí? Para que peguen perfectamente. Bueno, ahora que ya está pegado, vamos a hacer lo correspondiente a las alas. Vamos a aplicar la silicona en la parte blanca, aquí en la parte superior. Y lo vamos a poner a los lados, arriba, en el cuerpo del pingüino, ¿sí? Buscamos siempre que quede centrado. Sostenemos hasta que seque muy bien. Bueno, ahora dejamos ya secar, ¿sí? Lo dejamos a un lado para empezar a trabajar lo que corresponde a la cabeza. Entonces aquí tengo las piezas principales. También tengo esta, y lo primero que vamos a hacer es unir estas dos piezas. Las vamos a unir así, ¿sí? Para que no se vayan de pronto a poner disparejas en el momento en que lo vayamos a pegar. Luego buscamos el centro de la cara, aquí, y también aplicamos silicona para que quede armada la cara.
Bueno, acerqué un poco la cámara para que puedan ver bien lo que estoy realizando. Entonces aquí ya pegué lo que son como las mejillas. Y ahora voy a poner silicona caliente en la zona donde van los ojos. Debo dejar enfriar un poco porque esta silicona cuando está muy caliente y los ojos son plásticos los puede derretir. Entonces voy a esperar un poco, o puedo soplar también, ¿sí? Para ahora introducirlos o ponerlos pues en su sitio. También pueden hacerlo de pronto con silicona líquida, aunque demora un poco más en pegar. Pero entonces podemos hacer esto: poner la silicona caliente, dejarla enfriar un poco y luego sí poner los ojos. Así. Luego, cuando esté ya mejor pegados, entonces pegamos la parte superior con la misma técnica. Y ahora lo que voy a hacer es poner silicona también en la nariz. Y la voy a pegar. Bueno, así quedó lista entonces la cara. Si ustedes pueden o quieren utilizar este mismo diseño de ojo, lo pueden hacer, o también pueden recortarlos en foamy o en el mismo fieltro y hacer la forma que ustedes prefieran. Sí, ya les he enseñado otras técnicas también pintando o con de pronto unos ojos locos. Pueden aplicar el que deseen. Estos me parece que quedan muy bien con la cara de nuestro pingüino. Ahora, como ya están listos tanto el cuerpo como la cabeza, lo que voy a hacer entonces es pegarlos. Gracias de los últimos pasos, se aplica bastante silicona, o si gustan, como les digo, con aguja e hilo pueden también unir. Lo sostenemos muy bien hasta que seque y ya queda entonces solamente decorarlos. Listo, ya lo pegamos. Ahora vamos a proceder a poner el gorro y la bufanda. Recuerden que si no pueden encontrar o no desean bordar, tejer, mejor dicho, este gorro, pueden hacerlo con la tela que les enseñé al principio. Pueden cortar una pieza de 28 centímetros por 10 y hacen el gorro como les he enseñado en otros paso a pasos, que solamente es unir el rectángulo y en el extremo poner este pompón. Así quedaría listo para ustedes el gorro. Pero si lo consiguen o lo compran o lo hacen, entonces ya saben que pueden ponerle, ¿sí?, el gorro, por ejemplo, así. Pueden ponerlo de lado si gustan. A mí me encanta ponerlos de lado, así. Y también ubicamos la bufanda aquí alrededor del cuello, y eso también permite que tenga más estabilidad el pingüino y que los brazos también no se vean mucho cómo se pegan. ¿Listo? Así vamos dándole forma, ubicamos bien. Podemos poner un pin decorativo de pronto aquí en la bufanda. Recuerden que ahora tomo fotos y les dejo las fotos al final para que vean cómo quedó entonces este pingüino. Espero que les guste, que les haya gustado, que lo pongan en práctica, que si desean hacerlo más grande, recuerden que solamente es ampliar los moldes, o si desean hacerlo más pequeños, pues disminuyen el molde también. Déjenos por favor sus comentarios allí en la parte baja, si les gustó, qué les hubiera gustado de pronto ponerle, o qué proyecto de pronto que les gustaría también que les compartiéramos. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, es gratis, puedes suscribirte allí totalmente gratis, y también comparte este video en todas tus redes sociales, por Facebook, WhatsApp, por todas tus redes puedes hacerlo. Y también recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que estrenamos un video. Entonces nos vemos en un próximo proyecto aquí en tu canal Arte en tus Manos.